Bueno, seguimos. Bueno, fíjense, esto es un cuadrito de barras del grupo de Guaminí, que es el primer grupo que empezamos a trabajar en un municipio, ya hace 4 años. Entonces, miren, ellos tienen unas 3.000 hectáreas entre todos. Y cuando empezamos, tenían solo 30 hectáreas de leguminosas. Ahí hicimos una prueba con trébol y con vicia, y fíjense que en poquito tiempo el 60% de su superficie tiene leguminosas. Y nadie le puso un revólver en la cabeza, nada. Lo que sí fue muy interesante es que los que primero tuvieron semilla, después, como el municipio pagaba este asesoramiento y eso, nosotros decíamos, bueno, a ver, ¿quién va a sembrar este año leguminosas o vicia? Y yo, ¿y vos cuántas vas a sembrar? Y yo 20 hectáreas, y yo 10. ¿Y vos cuántas quisieras hacer? Yo hago 20 porque la plata que tengo para hacer 20, pero ¿querés hacer más? 100. Y entonces los que tenían semilla le empezamos a decir, che, vos no le podés prestar un poco, que después te la devuelva o después te la pague. Y entonces un poco ayudamos y algunos municipios por ahí han puesto un camión como parte de acompañar y ir a buscar al otro pueblo que tiene la semilla y encargarse el municipio del flete, cosas así. ¿Qué tipo de rotación tiene? Y es re variado. Hay productores desde 10 hectáreas, 10, Filó, PRB, al máximo, que ese lo asesoro más personalmente, que son 5.200 hectáreas. ¿Qué cosa? Y nosotros también, pero ¿qué lo vamos a hacer? En realidad todo lo que no es bueno para el mercado es ilegal, ¿viste? Y hoy con la ley de semillas estamos complicados también, pero bueno, la verdad que esto es parte de la jugarreta que nos quieren hacer, ¿no? Pero esto les quiero mostrar, ilegal o no ilegal, porque se puede comprar, digo cómo del grupo puede acompañar mucho y la importancia de trabajar juntos, porque esto es distinto a la agronomía convencional. Una, porque casi no hay mucha investigación, no hay gente formada, y en realidad la diferencia con la agronomía tradicional es que acá se construye, se investiga productor y profesional. Todos investigamos juntos, todos aprendemos, nadie sabe. Es más, vamos al campo, plantea, miramos qué se podría ajustar, qué le está viendo que falta. Empezamos habitualmente. Hay muchos ingenieros agrónomos, entonces las primeras respuestas son todas de las que ya traemos. Después las vamos repensando y al rato terminamos en una serie de propuestas que son bien distintas a como arrancamos pensando. Tomamos un pizarrón, anotamos todas las experiencias que se van a hacer y a lo mejor entonces a uno no le va bien con una experiencia, pero al otro sí. Y de esa manera muy rápidamente construimos conocimiento y eso es muy importante. Bien, fíjense este mismo grupo, que vicia fue importante, pero ahora se van dando cuenta que alfalfa y trébol también es bien interesante para asociar. Más trébol que alfalfa, ¿no? Bueno, acá un trigo, como en la medida que el trigo se va entregando y deja de cubrir el suelo, entra luz y eso es lo que hace que nazcan plantas, porque el suelo se quiere proteger. Pero ahí está el trébol. No sé qué tengo acá, miren. Acá las botas de Juan. Y miren, una cebada y cómo ya está el trébol. Y si el año viene húmedo, puede llegar hasta tener un trébol que llegue cerca a la espiga. Y en ese caso ha habido algún año que lo hileramos. Se hilera y se cosecha con la plataforma de hileradora. Acá tenemos la cebada de ese cultivo y la nieta de Juan. Miren acá, este maíz, que era el que les decía. Todo esto es vicia, nacida en forma guacha. Acá estamos, que parece que estuviera sucio. Este es el grupo de Lincoln, una veterinaria, un ingeniero, una profesora de filosofía que tiene 10 hectáreas, tiene 40 animales en 10 hectáreas. La productora, que tiene 50 hectáreas y tiene una producción altísima. Este que era uno de sistemas electrónicos y recuperó su campo que lo tenía totalmente arrendado. 200 hectáreas y ahora va de a 50 y le ha vendido vicia a los otros y bueno, se va produciendo un cambio. Miren el maíz, ya un maíz en cosecha, cómo queda todo cubierto, mejorando suelo.
Ven acá, este es un campo que hace 300 hectáreas de maíz, más o menos. Este año tuvimos 160 de variedad y 100 de maíz transgénico. Lo que era de variedad era para los animales y el transgénico era para devolver por un negocio que habían hecho. Pero ven que queda, se cosecha y queda totalmente cubierto. Acá estamos hablando de mayo, junio, y entonces tenemos no solo cubierto el suelo, sino tenemos un buen pastoreo. Miren la vicia, que va tomando un porte muy bueno. Esto es el grupo de Lincoln, la primera experiencia que hicieron con vicia. A ver qué sigue. Y acá ellos iban a Guaminí a escuchar las charlas y ver, y muchos técnicos decían, sí, pero en Guaminí son las tierras más malas. Cuando vayamos a Lincoln nos pasan porque Lincoln es mucho más agrícola, nos pasan por arriba de las malezas. Y cuando fuimos a Lincoln se dieron cuenta que la cosa funcionaba distinta a lo que pensaban. Es más, la Aurora está a 100 kilómetros de Tres Arroyos. Hemos hecho una tesis haciendo consultas con los ingenieros agrónomos amigos. ¿Por qué si está la Aurora con tanto tiempo y Tres Arroyos está a 100 kilómetros? ¿Por qué no hacen algo parecido? No, pero Juárez es otra cosa. En Tres Arroyos, lo de allá no anda acá. Y siempre hay como esas excusas, ¿no? Como que la naturaleza funcionara, porque acá hay algo claro, la gente quiere quedarse con las recetas. Ah, hacen trigo con trébol. Entonces uno ve que trigo con trébol es por toda la hora. Pero el tema es que yo no les quiero decir que la receta sea trigo con trébol. La receta es la asociación. Después ustedes buscarán cuál es la asociación. La receta, si decimos, el principio es no dejar, es la asociación, no dejar descubierto el suelo, porque ahí van a venir malezas. Entonces, cuando la gente se queda con la receta, dice, no, eso acá no va a andar porque eso, el trébol rojo nunca tuvo acá. Te dicen, pero ¿quién está hablando de trébol rojo? Trébol rojo hacemos nosotros, en ese campo, pero en otros no. Esto acá, para mí me parece muy interesante porque se fue pasando el tiempo y tenían que comprar la semilla de vicia. Y el municipio ponía el camión y se demoraron. La semilla de vicia la compraron todos. Viene la semilla de vicia, no sé, llega como en junio, julio. Y claro, agronómicamente era muy tarde. Grupo, había productores que eran ingenieros agrónomos y productores que eran productores, tamberos, invernadores, distintos. Recibieron la semilla. Los productores que hicieron, algunos dijeron, yo voy a hacer una pasadita, voy a hacer 5 hectáreas. Había un ingeniero agrónomo que la sembradora estaba parada en el lote. Agarró la semilla de vicia. Ese se nos fue del grupo, ese ingeniero, que era el director de producción del municipio. Agarró y la guardó en el galpón. Si nosotros, los ingenieros, ninguno lo sembró, porque era tarde. Si no hubiera sido por algunos productores que sembraron, y esta se sembró en agosto, no llegaba a esta altura. Cosecharon. Fue impresionante. No es para recomendar eso, pero por ahí se hace tarde y un poquito podemos probar, podemos ir viendo. Bueno, ayer charlábamos por qué se hacen las pasturas en marzo, y si a lo mejor porque tienen una mirada, pero bueno, ayer charlábamos y explicábamos por qué se podrían hacer en septiembre, teniendo en ese caso en cuenta el calendario lunar, teniendo en cuenta el menguante, como hacían antes los productores, que antes las alfalfas no empastaban, ahora empastan. Bueno, acá está Efraín. Miren la cantidad de nódulos que tiene esta vicia. Ahí está mostrando las vicias de su campo, chiquita. Miren lo que es esto. Una planta chiquita. Bueno, y en Guaminí, la primera experiencia que hicimos, miren, agarramos un lote, lo partimos en 3, hicimos maíz, avena y avena con vicia. Acá se cosechó maíz, se cosechó avena y se cosechó avena con vicia. Acá se pasaron 2 rastras de disco y se resembró. Y al otro año hicimos análisis de suelo y miren, materia orgánica subió un poquito, que nunca, o sea, un poquitito hubo un momento, pero lo que es muy interesante, como el fósforo, acá está en 5 partes con 9, 4 con 7, y donde se hizo avena con vicia, el doble de fósforo. No es que se puso fósforo, sino que ¿Eso fueron 3 años? 2 años. ¿Eso es una No, eso es un lote. No, es un lote que hicimos 1/3 avena con vicia, 1/3 avena y 1/3 maíz. Se cosechó y se volvió a sembrar y después se hizo los análisis. El mismo lote.
Bueno, acá, este es trabajando con un experimental de ahí de Tres Arroyos. Miren lo que les decía. Esto, acá medimos respiración de los suelos para ver si estaban vivos o no. Si este hombre dice que es un organismo vivo, debe respirar entonces. Y miren, ahí tenemos 20 hectáreas partidas al medio, 10 se hacen en modelo convencional y 10 agroecológico. Ya llevamos 8 años. Hoy voy a mostrar algunos datos económicos. Pero cuando medimos la respiración, el modelo actual está en terapia intensiva, no está muerto. Casi. El agroecológico, miren, es el que más respira, y esto porque está incentivado, está con felicidad, está con ganas. Esta es una pastura vieja que respira, pero respira mucho más que este, pero está medio aletargado, y el parque de esa experimental de Tres Arroyos. Cuando nos decían que tener los animales iban a compactar, depende cómo los manejes. Cuando acá medimos la compactación, el que menos se compactó fue el agroecológico, los otros se compactaron mucho más. En el modelo actual la materia orgánica se cayó y el otro aumentó, y acá esto es la porosidad, ¿no? Datos que muchas veces nosotros no lo precisábamos, pero venían los del INTA y decían: ¿y cómo te dan los análisis? Mirá, los animales están bárbaros, están brillosos, mirá las plantas, querés hacer los análisis, pagalo. Y bueno, los empezaron a hacer y se sorprendieron. Y ahí empezamos también a sumar muchos otros profesionales de Tres Arroyos que no lo veían. Y cuando metemos la pala hay lombrices, hay vida. Y cuando hacemos estudios de microorganismos, también cambia mucho la cosa. Miren, cuanto más diversidad, quiere decir más colores. Esto es el parque de la Aurora. El vecino, muy poco variado. Y un lote de lo de la Aurora, miren lo variado que es. Y cuando yo les decía que cuando hay comida, aparecen, acá aparece un grupo que se llaman quitreidos, que no están acá. Y estos, la bibliografía dice que solubilizan fósforo. El vecino es casi Monsanto. El Nidera es un gran acopiador. El Pepe Monsanto le dice. Que tampoco ni lo vemos, porque nosotros estamos en el alambrado. No, prácticamente alrededor de la Aurora no hay más productores. Todo pool de siembra. Bueno, cuando hacemos los análisis físico-químicos, vemos que la densidad 1, el parque 1 también, acá está un poquitito más densos, 1,02, pero el vecino está 17% más adensificado, ¿no? Que está más compactado. Si vemos la porosidad, 61, 62 y este 55. Perder unos puntos de porosidad implica perder los poros más grandes, implica que cuando llueve se sella enseguida. Y cuando se sella no entra más agua. Y después pasa eso que les mostraba con las hojas. Fósforo, miren, 51 partes, 200 el parque y 11 el vecino. Materia orgánica, 7, 8, 7. La materia orgánica no es tan fácil subirla y son niveles, es una zona bastante buena, que miren los niveles de materia orgánica, 7, 8, ¿no? Cuando después vamos a un análisis más finito, que medimos el nitrógeno potencialmente mineralizable, sería ver cuánta urea tenés, y bueno, siempre nos da el doble en estos modelos agroecológicos. Acá tenemos 85 contra 35. Esto nos está diciendo que podemos tener con esa cantidad 5.000 kilos de trigo, sin fertilizar. Acá ustedes pueden ver un trigo que se hizo con trébol y a lo mejor el año vino medio seco y a lo mejor ya tiene también se le puede hacer una siembra directa de avena con vicia y volver a aumentar la población y la diversidad. Esto lo hacemos bastante. Depende cómo viene, ¿no? Fíjense acá un trébol, el tamaño que tiene y se ven sus nódulos. Estos maíces en la zona norte de Buenos Aires, maíces que todavía no se han cosechado, pero que estaban muy lindos, miren el tamaño, ¿no? Esto es el caso de suelos bajos, muy bajos, pH 8, de pelo de chancho, le decimos nosotros, que cuando entendimos que no pasaba por encalar, enyesar, puede ser, pero cuando metíamos vida, la cosa se recuperaba.
empezamos a hacer primero un puente, porque ahí en la Aurora había un arroyito y los bajos estaban del otro lado del arroyito, se hizo un puente y empezamos a llevar rollos para confinar hacienda y bostear y comer los rollos. Entonces acá pueden ver donde estaba el rollo de sorgo, cómo nació sorgo a pesar de que es un bajo. Y miren lo que va pasando. Se empieza a poblar de especies mejores, agropiro. Y miren cómo sigue la cosa. ¿Ven el redondel? Ahí estaba el rollo. Y esto lo hemos llevado, esta técnica, a muchos campos y anda bárbaro. Es un poco también la idea que maneja el pastoreo rotativo intensivo. Es mejoro, meto mucha carga, mucha bosta, Y fíjense, miren, la explosión. Acá hay un hongo que crece en forma radial y que genera en la parte más periférica muchas hormonas estimulantes de crecimiento y mucho fósforo. Entonces, hoy ya diría que es mucho más que fósforo. Antes estábamos con el tema fósforo y veíamos que fósforo había mucho. Y uno mete la pala y miren, está llena de hongos, llena. Y todo lo blanco son micelios, el cuerpo del hongo. Y al lado no hay nada. Eso fue una estimulación nada más que de llevar rollos y poner vacas a comer. En el momento, en este caso, ahí hay vacas de cría, en el momento que están destetadas, en el momento de restricción. Y después manejar ese bajo para que quede empastado. Muchas veces nosotros hacemos los sorgos para dejar que espigue. Entonces cuando una planta espiga, también crece en su raíz. Y entonces cuando entendimos esto de la bosta, nosotros en vez de hacer un PRB, porque el PRB por ahí necesita ganas del productor y hay muchas veces que hay ganas y hay veces que no hay ganas. Y en el caso de la Aurora, Juan dijo, yo en vez de hacer calles y eso, vamos a llevar la bebida al medio del lote. Y entonces nosotros no tenemos calles en este campo, sino que es como cuando uno corta una pizza y que en el centro de la pizza está la aguada, la bebida. Entonces los lotes se van haciendo como porciones de pizza, más grandes, más chicos, según el rodeo. Y más grandes si a lo mejor quieren cambiar los 3 días, los 4 días, depende de cómo viene el campo. Pero entonces se diseñó una máquina, porque primero se contrataba alambradores para que hagan el pozo y lleven el caño de PVC de 2 pulgadas. Entonces se diseñó una máquina que se mete todo el rollo de ese caño de PVC y la máquina con el tractor despacito entierra 1000 metros en una mañana tranquilo. Y entonces, aprovechando los desniveles de altura, se hicieron molinos en forma estratégica y los lotes de 45 hectáreas como ser se metió dos bebidas, quedaron 3 de 15 y se trabajan así en forma de pizza. Y todos los lotes, hoy el campo tiene unas 25 aguadas, son 650 hectáreas. Ven acá, el molino con la altura suficiente para llegar, en ese caso la bebida está como 700 metros, y acá está la máquina que usa para enterrar el caño. Y entonces se enterró el caño y después se intenta forestar todo este núcleo. Acá se ponen los postes para que pueda abrirse, es como una ensenada grandecita, y ese es el esquema, ¿no? Acá están las vacas con sus terneros de la Aurora, ahí está la bebida instalada. Y el año pasado dijimos, a ver qué pasó con las lombrices. Y entonces con el mismo grupo ahí de Damián Marino, miren, cuando estábamos a 30 metros de la bebida fue el máximo de lombrices, 100%. Ya cuando nos alejamos 70, bajamos a 62%, nos fuimos a 100 metros y había 25%. Esto todavía no sabemos qué es lo que puede pasar, que ahí levanta un poquito, 50%, y contra el alambrado, 20%. Como la cercanía a la bebida, el aumento de bosta, de orina, mejora muchísimo la población de lombrices, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Ven, estos son los bajos que están totalmente empastados, y ahí, haciendo ese manejo con las bebidas, pasamos de 0,75, o sea, sería como 3/4 vaca, a 1 vaca .1, ¿no? Es un numerito que en números es bastante plata. Bien, entonces hablé de asociar cultivos, de generar coberturas con los mismos cultivos, alimentar el suelo, protegerlo, diversificar las especies, es un organismo vivo, come, respira, tiene una temperatura óptima, que eso se logra cuando hay cobertura. Y entonces no es necesario comer todo, como decían nuestros antepasados de por acá, decían, dejale algo para la Pachamama, ¿no?
Y es esto, ¿no? No es que acá hay un problema de pastoreo, es que tiene que estar cubierto el suelo. Esto era un sorgo, ¿no? que se comió, y cualquiera diría mal comido, y quedó así. El otro día un grupo del sur me decía, me parece que vamos a tener que hacer como en la Aurora, dejarlos mal comidos, porque veían ciertos efectos. Acá una avena con vicia, y fíjense, esta avena con vicia, esta es otra estrategia. Si uno tiene problemas con malezas, le puede dejar que crezca, este tamaño, lo que llegue. Podrían hacer un rollo, si no tienen hacienda, o podrían hacer un silo, lo hacen los tambos, con una calidad excelente, o si no, una alta carga de animales, y miren cómo queda. Esto es con animales. Parece un barbecho químico, ¿no? Venían los estudiantes de la universidad y decían, no, acá hicieron un barbecho químico, decían, no puede ser. Miren, y ahí siembra directa. Entonces va todo juntito, ¿no? Y no hay compactación porque ven que hay un colchón ahí. Y bueno, ahí este era un trigo que siempre tienen malecitas abajo, sanguinaria, polígono, que nosotros decimos que era alfalfa de los pobres, que tiene un engorde bárbaro, pero parece que está mal vista porque esta es una competencia también del trigo, pero es una excelente forrajera. Cuando está ahí en el trigo, entonces hay novillos acá de exportación y la sembradora directa sembrando avena con vicia. Ahí había trébol, pero vino medio seco, entonces como no estaba muy poblado, lo estamos repoblando. Y ahí está la semillita de la vicia y la avena. Este es el caso de Lincoln, de los productores que no querían, de los ingenieros que no quisieron sembrar y que sembraron los productores. Miren el tamaño. Este flaco mide como 1,80, un ingeniero agrónomo que tiene tambo. Este es el tambero. Este es el otro, miren, nos llegaba al hombro. Acá los perros se metían y no podían salir, se enredaban. Era una cosa impresionante. Tercero, aumentar la biodiversidad de plantas cultivadas, que haya hierbas, arbustos, animales, microorganismos, insectos. Cuando uno empieza a poner plantas distintas, variadas, coberturas, empezamos a alimentar el suelo y todo empieza a caminar. Y es muy importante la incorporación de animales. Bueno, esto es un trabajo que hizo Altieri, que es uno de los padres de la agroecología, pero que nos muestra un poco que las plagas tienen distintos sensores que nosotros. Y para que vean la importancia de lo que es un cultivo asociado versus un monocultivo. Acá agarró hizo una parcela de brócoli con vicia. Acá una de brócoli solo. Y acá una de brócoli con vicia. Esta era haba y esta era de la vicia sativa. Fueron al campo a ver cuántos pulgones tenían. Esta tenía 6, esta 675. Esto es brócoli solo, monocultivo. Y brócoli con vicia, 3. Agarraron una aspiradora y los aspiraron todos. Y agarraron 350, los pintaron de rojo. 350 los pintaron de gris. Y 350 los pintaron de azul. Entonces los pusieron los rojos acá, en donde es brócoli haba, donde es brócoli solo y donde es brócoli con vicia. Los pusieron a cada uno en su lugarcito. Esperaron un día. Y al otro día, aspiradora, a ver dónde estaban. Y miren, casi ninguno vino al brócoli con haba. Casi ninguno fue el brócoli con vicia. La mayoría, miren. Y esto, si yo quiero comer asado, trato de ir a una parrilla, no voy a ir a un lugar de pastas, ¿no? Y los bichos dicen lo mismo. Vamos a comer milanesa, vamos al club de la milanesa. Entonces, cuando uno asocia el cultivo, no les es tan fácil, ¿no? Es más, muchas veces hay 2 lotes y eligen el lote del vecino. Porque está más fácil para comer y porque hay plantas más débiles. Esto pasa mucho. Yo tengo una experiencia muy linda. No, pero resulta que ahí en Tres Arroyos, una vez nuestro club de fútbol, no es nuestro porque yo soy estudiante de La Plata, pero llegó a primera. Y llegar a primera en un club del interior. Entonces viene el presidente y nos dice, yo trabajaba en la escuela agropecuaria, necesitamos más cancha, porque ahora tenemos que jugar contra Estudiantes, contra Boca, clubes importantes, ¿no? Necesitamos más cancha. Entonces nosotros dijimos, no estábamos en esto, dijimos, bien, te preparamos las canchas. ¿Qué hicimos? Urea, riego, corte,
rodillo para aplastar las matitas para que corra bien, ¿no? Y así, verde, impecable, estaba mejor que las canchas de ellos. Un día voy saliendo, pero poquito tiempo, todo marrón, pero la cancha nada más, bien desde el lateral, desde la línea para otro lado, verde, toda la cancha. Digo, uy, se equivocaron y cortaron muy bajo. Me bajo del auto porque justo era la salida, miro, todo Isoca militar, todo, lleno. Pero estaban todas adentro de la cancha. Afuera no había nada. Medimos con los alumnos y eran disparates, eran miles por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque identificaron que había plantas débiles ahí, había plantas engordadas que lo persiguen. Y se comieron eso y después se fueron. Bien, entonces, como estrategia de mediano y largo plazo, esto capaz que es lo que más cuesta, nosotros tenemos que pensar que las plagas son controladas por otros bichitos, que es la fauna benéfica. Entonces, esa fauna benéfica, cuando hay pulgones, come pulgones, pero cuando no hay pulgones, que casi todo el año, ¿qué comen? Y bueno, ellos se alimentan de néctar, de polen, de flores. Pero si yo mato todo, no hay posibilidad de que puedan vivir. Entonces, nosotros diseñamos corredores biológicos. ¿Qué es dejar franjas? Nosotros acá, como ya tenemos franjas en la Aurora, nosotros acá pusimos unas trampitas para monitorear arañas, para ver hasta dónde llegaban ellas en el cultivo. Y nosotros vimos que ahí en ese caso llegaban hasta 50 metros. Entonces las franjas las planteamos a 100 metros, entonces los de allá llegan hasta el medio del lote y los de acá llegan hasta el medio del lote. Y ese es un planteo que está hecho para casi todo el campo, ¿no? Siempre mirando cómo estamos en esta cuestión de borduras, cultivos. Y ven que acá también se hacen parches, serían como plazas, para que estos se vinculen con aquellos, pero en realidad acá se aumenta la biodiversidad en estos lugares. Y ahí se deja sin sembrar, se deja. Y no hay tiempo, pero la idea era forestarlo. Y como ahora hace muchos años que no se aplica herbicida, ahora se podría tener árboles. Porque hay veces, como en Córdoba, que hace una ley de forestación, ¿y cómo haces para mantener los árboles si te están fumigando al lado? Se te secan todo. Entonces, no es coherente una ley de forestación con la ley de buenas prácticas. Si 5 metros, 2 metros se te vuela como nada. En nuestro caso 100 metros, en este caso. No, la franja ahí, ahí hay 2 metros, 2 metros y medio. No. Y ahí se usaron las curvas de nivel. Claro, nosotros primero hicimos curvas de nivel, después vimos que eran cordones biológicos y los cuidamos y por ahí se retocan un poco. No, se deja libre. Entonces, ahí es un lugar donde pueden vivir, es el refugio, la casa. Yo le decía casa o techo, comida, ¿no? Para que la gente que queremos venga. Y miren acá, este sorgo. Miren una ranita, ven la otra ranita. Así, esto es en la Aurora, ¿no? Y te das vuelta y hay una vaquita. Una vaquita come hasta 300 pulgones por día. Miren, y acá, pulgones, parasitados. Ya viene una avispita y le puso un huevo y se terminó la historia con el pulgón ese. Eduardo, permacultura, ¿no? Se le puede llamar también. Sí, yo no conozco tanto de permacultura, así que si es permacultura, será permacultura. Sí, es entender los ciclos, ¿no? La naturaleza. Miren, este trabajo es muy interesante de Canadá, que muestra un poco para respaldar, por otro lado, los cordones. Pero acá lo que hicieron es lo siguiente. Hicieron parcelas de canola. Entonces, una parcela no sembraron nada, no cosecharon nada. Pero una parcela la sembraron toda. Y no cosecharon más. Y miren, esta que sembraron 60%, casi 70%, y dejaron libre el 30%, y fue el máximo rendimiento de toda la parcela. Porque ahí está una fauna que ayuda a la reproducción. Que podrían ser abejas, que podrían ser... Esto es el rol que tiene ese cordón biológico, que sería esta franja, que acompaña a que haya más fertilidad, a que se dé mejor o que controle también plagas. Bueno, esto es, voy a ir muy rápido, pero en otra tesis doctoral que comparamos esos campos mixtos con estos empresariales, medimos a ver
en los diseños si el diseño ayudaba a regular las plagas. Y lo que vimos, bueno, esto es todo lo que se midió, cantidad de borduras por superficie que tenía, si eran cultivos asociados, si no eran cultivos asociados. Todo eso se midió en estos 7 campos. ¿Y qué pasó? Bueno, esto es, en los que tienen una mirada empresarial, el ideal es que la liñita llegue hasta el borde. Fíjense que tienen un montón de problemas, montones. O sea, acá están bien en el alrededor. Y acá están bien en que tienen cultivos de cobertura y un ancho de bordura. Pero tienen muchos puntos. Entonces, estos tipos de explotaciones, sí o sí, por la forma en que producen, van a precisar agroquímicos. En cambio, miren este, ¿no? Y esto es la aurora. Ven que prácticamente está en el óptimo. Y acá esto nos ha servido, esto ya tiene 4 o 5 años para tratar de pensar cómo mejorar esto, ¿no? Pero estamos muy cerca del óptimo que se plantea teóricamente. Decir, bueno, para tener control, ¿qué se necesita? Tener esto. Bueno, ahora vamos a medirlo. Y midiéndolo, estamos muy cerca del óptimo. Y entonces también eso se llevó a un índice. ¿Qué índice era? Y miren, los empresariales, ninguno alcanza ni a la media. Los que tenían ganadería, todos están de la media para arriba y la aurora está muy cerca del 1. Y acá al incorporar ganadería como conclusión en este trabajo es que había mucha más fauna benéfica. Quizás el número de bichitos era parecido, pero no, en fauna benéfica eran muchos más los que tenían ganadería. Aparentemente los animales generan una sinergia con muchos bichitos. Es como que vamos todos, que somos más, ¿no? Una cosa así. Y acá está la ganadería. Bueno, lo que les decía del balance de nutrientes, esto es una experimental entre desarrollos que, midiendo un poco lo que hacíamos en la aurora, le está dando frechillo en el campo. Y entonces, 1 tonelada ya son 75 kilos de fosfato de amónico, son 100 kilos de carne, es calcio, magnesio, cobre. Es una forma de integrar microelementos en la comida. Miren acá, y se está dando en el piso. ¿Y por qué? Y si en realidad era para el piso. ¿Para qué le vamos a hacer comedero y todo eso? No es problema que se caiga un poquito. En esto no tengo fotos, pero también hicimos algo así para unos tambos chiquitos de la ciudad de La Plata, de la universidad, que hay muchas fábricas de cerveza artesanal y que ya los estaban multando por lo que sacaban una vez que hacían la malta. Hicimos toda una red que ellos los meten en unos tambores de 200 litros y lo mandan al tambo. Y el tambo que antes tenía 50 hectáreas, ahora tiene 6 porque se le va ganando la ciudad. Tiene un rendimiento altísimo y una rentabilidad mucho más alta que los tambos que están haciendo en forma convencional. Aprovechando eso que era un problema para los que hacían cerveza artesanal, aprovechándolo como un muy, pero muy buen insumo para el tambo, ¿no? Para la ganadería. Bueno, acá me meto en un tambo de una persona que está en la cuenca de Trenquelauquen, y Jorge, que está en el grupo de Guaminí. Y fíjense cómo era el esquema de producción de él. Él hacía mucha alfalfa, algo de centeno, maíz, cebada o centeno y mucho girasol y silo de maíz. Hoy los tambos en Argentina están basados con mucho silo de maíz. Quieren obtener rendimientos muy altos, entonces pasaron de 1 ordeño a 2 ordeños, eso hace mucho. Y ahora los que siguen corriendo atrás de la zanahoria, 3 ordeños. Y se destrozan la familia, no es un lío. ¿Y todo para qué? Porque la leche no vale nada, los costos son muy altos, hacer silo de maíz es carísimo, y después hay que tener el mixer, y hay que tener el tractor, y como todo depende del silo de maíz, se te llega a romper el mixer y te suicidás, aunque no tengas serotonina. Y tenés que tener un mixer de suplente y vale mucha guita todo ese esquema. Entonces, en este caso, que ya están planteándose casi ni hacer más maíz, y ahora tenemos silos de avena con vicia, el promedio es 20 litros de este tambo, de dos ordeños, y va cambiando. ¿Y qué cambiaron? 2019, a ver cómo sigue esto. A ver, 2015, cultivos de invierno, bueno, lo voy a pasar un poco. Maíz, lo que les había mostrado, y el 2018, porque el año pasado, en 2018, hacia octubre, noviembre,
Se hace toda una reunión en la zona y el eslogan era ni un tambo menos, como el de 8M, porque otra vez se pierden, en estos procesos se pierden todos los tambos. Y el reclamo de ellos era precio de la leche. Y este productor les dijo, que está un poco, basta de pedir el precio de la leche, cambiemos el modelo, vayamos a un modelo de menos costo, que es lo que estoy haciendo yo. Y entonces nos dieron 15 minutos para hablar, y hablamos, y él contó su experiencia, y se armó un revoloteo bárbaro, porque cuando les dicen a los tamberos, ¿qué podemos hacer? Todo empieza, valor agregado, hagamos queso, que está bárbaro. Pero ahí también estaba la fábrica de queso y también se estaban fundiendo. Entonces le dijimos, ¿para qué va a hacer más fábricas? Ponete de acuerdo con él y hagan un queso premium, un queso... como Cerello ya no tiene más agroquímico. Podrían hacer un queso agroecológico. Bueno, y eso... Y ahora tenemos unas reuniones movidas grandes. Es más, hemos dado charla para el sindicato de tamberos, y bueno, hay toda una movida interesante. Bueno, acá, un silo de avena con vicia. Y miren, esto es el grupo de Lincoln. En el año 2017 se implantaron 40 hectáreas de avena con vicia. 2.000 kilos de semillas se habían comprado y en el 2018 pasaron a 33.500 kilos y aproximadamente de 40 pasaron a 2.200 hectáreas. Y acá está el silo, que ese silo lo tienen en noviembre, diciembre. Entonces ya te quedas tranquilo que tenés gran parte de la reserva guardada y no esperando el maíz. Acá está el tambero mostrando el silo, se hizo análisis y es de una calidad muy buena. Este año se volvió a hacer, bueno, acá no sé qué mostraba, y acá los números de este tambo, fertilizantes, compraba 7.500 kilos, 12.000, 10.000, 0, 0. Glifosato, 2.200 litros, 1.900, 1.090, 4.53, 0. Y él tuvo una inundación bárbara. Y entonces les decía, si yo no fuera que me metí en esto, yo ya no estaría más en el sistema, sería uno de los que me fui. Y esto fue cambiar la mirada. Entonces ven cómo fue bajando, ¿no? Esto es el mismo establecimiento. Acá otro tambero. Y acá por otro lado en el diario salía La Pampa. En 6 meses cerraron 30 tambos. Casi el 20% de los que hay en esa provincia. Y este tambo usaba litros de glifosato, 393, 162 y el año pasado 48. Kilos de fertilizante, 14.000, 4.000, 0. Y no cayó la producción. No cayó. Acá están los productores, acá estamos mostrando alfalfa sembradas en primavera, en menguante, con muy buena raíz, ahí estamos trabajando, todo el grupo. Acá estamos con ese maíz y con la resiembra natural, el grupo ahí trabajando, maíces de 7.000, 8.000 kilos, sin insumos. Esto es Entre Ríos, acá cerquita, Gualeguaychú, cuando empezamos a trabajar, sembraban soja y después se hacían unas cárcavas que prácticamente no podían entrar las máquinas. Acá está el dueño, Juan Pablo Open, ahora se hizo una jornada con Jairo Restrepo, él tiene 2.250 hectáreas, estaba todo arrendado, y tomamos 100 hectáreas y ahora ya están por 500 hectáreas agroecológicas. Acá el municipio diciendo Gualeguaychú, compromiso ambiental, y ellos dicen no solo son las pasteras, el campo también está contaminando. Y eso lo está diciendo Gualeguaychú, que prohibió totalmente el glifosato, ¿no? Y está en un plan de alimentación sana, segura y soberana, fomentando los alimentos ahí en la zona. Miren esto es un ensayo que hicimos con este tema de las semillas. ¿Las semillas que nos ofrecen son las mejores? Sí, para campos drogados. Para campos agroecológicos no siempre. O sea que, y nosotros estamos usando muchas semillas del modelo drogadicto. Entonces dijimos, che, a ver, ¿y será cierto eso? Miren, entonces sembramos, esto es 2015-2016, un trigo meteoro mezclado con aca, dio 3.700 con uno de la Asociación de Cooperativas, 3.700. Un Singenta, miren, rindió Singenta, que es tope de gama, 2.200. Un Baguette, 2.600. Miren, 100.000 kilos de diferencia. El meteoro solo, 3.400, también le ganó, que ya es un trigo viejo. Pero a nosotros nos gusta mucho, porque ya hemos hecho otros ensayos
de cuáles competían mejor con las malezas, y ese era el que mejor competía. Y cuál mantenía la proteína cuando no íbamos a fertilizar, porque ahora si no fertilizamos, ¿cómo hacemos con la proteína? Y nos encontramos que era uno de los mejorcitos. Bueno, esto es un cuadro que lo hicimos para ver cómo andaban, y a su vez le agregamos esto. Agarramos una revista técnica que se llama Márgenes Agropecuarios, que te dice, poné todo esto y te va a dar 4.500 kilos. Supónganse que la realidad, que la ficción supera y la realidad se ajustan, y que te da 4.500 kilos. Y te dice, y si le pones más, te va a dar 6.500 kilos. Supónganse que estamos alineados con los planetas y también nos da 6.500 kilos. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿O lo atrapó la siesta galopante? Bueno, costos. Estos fueron los costos para todos los trigos estos iguales, pero esta revista te dice que pusieras todo esto, el costo era $139. Y para lograr 6.500 kilos, $163. Bien, ya tenemos los rendimientos acá, podemos calcular el ingreso neto y podemos calcular el margen bruto. Miren, este, que no tenía nada, dejó $216. El Syngenta, $49. El Baguette, $95. Meteoro, 187. Y este Biointa, 214. Y la revista, que es lo mejor, es lo que uno tuvo la suerte de lograr. Mira, te quedaban $13. Y si te fue excelente, te quedaban 203, que es menos que ese que dio poquito, aparentemente. Porque el otro, si estuvieran juntos, mirá, este dio 6.500 kilos y este 3.700. Esto pasa en el bar siempre. Charlan, ¿cuánto te dio? 6.500. ¿Y a vos? 3.700. Y cuando le va a preguntar, ¿y cuánto te salió? Ya no está más, ya se fue. Y te ganó, y se fue recontento, a mí me salió. Pero ¿cuánto te quedó en el bolsillo? Es la pregunta, ¿no? Y miren esto, rendimiento en grano libre de costos. A este le quedaron 1.500 en el bolsillo, a este 340, a este 600. Miren para la revista, te dejó 88 kilos en el bolsillo. Ese es el rendimiento. ¿Cuánto te rindió? 88 kilos. Ah, mira vos. Y el otro, 1.400 kilos. Ah, pero es menos que el mío de 3.700. Esto tiene que ver cómo nos presentan también la información, ¿no? Y sin querer, Eduardo había puesto en la filmina para presentar esta charla, pero casi no nos habíamos visto, y cuando me lo manda, me pone menos costos, más rendimiento, más producción. Y yo digo, ese no es la forma, digo. No es que vamos a producir más. Ojalá en muchos campos estamos produciendo igual. Es más rentabilidad. Es más plata en el bolsillo. Por eso casi no la saqué en ningún lado, porque es generar una expectativa que no queremos generar. Sí, te entiendo. Pero hay que explicar muchas cosas. Sí, pero como eso hay que estar frente al que ve el panfleto y mirarlo y explicarle, a mí me parecía que por ahí hay que hablar de rentabilidad, ¿no? Bien. Bueno, miren lo que ha pasado con la semilla, los fertilizantes, el maíz, miren cómo se van todos para arriba. Hoy en Argentina no conseguís un maíz para hacer 1 hectárea de maíz que no te cueste $150 para arriba. Nosotros estamos usando variedades que los campos que tienen expectativa de 7.000, 8.000 kilos nos andan bien. Y es semilla propia, no hay que comprar en ningún lado. Sí, por ahí le compramos un criadero un poquito de semilla para decir de dónde sale nuestro maíz, pero son variedades. Nos están vendiendo un verso terrible. Bueno, acá me van quedando algunas diapositivas. Esto es también otro trabajo donde medimos el vecino cuánto tenía de 2,4-D en el suelo, de 2,4-D de glifosato, y en la Aurora, fíjense que están iguales. Perdón, esto es glifosato y esto es cuando el glifosato se descompone, es AMPA, un metabolito. El vecino se tomó como que lo que había era el 100%, y en lo de Juan también el glifosato 90% y AMPA menos, porque el suelo lo empieza a metabolizar. Paso rápido porque no era idea. Bueno, acá
un ensayo, un experimental, tomando lo que hacíamos en la Aurora, 2013, 2014, miren ahí la cobertura. Esto que es trigo, que después dejó el trébol, después es vicia y cebadilla, y es una pastura que se fue haciendo muy barata, ¿no? Acá lo que les comentaba, la mitad es agroecológico y la mitad es como está produciendo el productor hoy. O sea que de este lado vamos a ir viendo el agroecológico y de este lado el modelo actual. Siembra convencional o directa, cualquiera, depende del año, depende del productor. ¿Ven? Ahí lo que les mostraba, sembrando después de una vena vicia. También en algunos casos, rastras de disco. Bueno, acá los trigos, ¿no? Con diferentes estrategias de malezas, ocuparle el nicho. Miren, esa foto es de la Aurora, de trigo y cómo queda poblado. El trébol que se puede cosechar y nos puede dar otra renta. El trébol que ya vieron. Ahí la camioneta de Juan, que la tiene de 0 kilómetros. Una camioneta 62, creo que es, una Ford, que ya es una... Me dice, no, pero para este campo no podemos tener una camioneta 4x4, mucho. Pero Juan dice, la otra vez, hace un año, en la casa así, me dice, uy, Eduardo, me mandé una macana. ¿Qué pasó? No, dice, cambié el auto. Y había ido y se compró un auto nuevo y el otro estaba en el garage. Juan nunca sacó un crédito. Los alambrados, los molinos, están todos nuevos. Cuando hay que comprar un tractor se ha comprado con plata. Las hijas que él quería, que si quisieran ir a la facultad fueran, son los dos profesionales. O sea que habla de mucha estabilidad, ¿no? Sigo. Fíjense ahí, una maleza y cómo la van atrapando, la van pasando por arriba y termina secándose. Eso es una linda pelea. Miren acá el colchón que queda abajo, después de la vicia. Este es un sorgo ahí en la Aurora, sin herbicida, nada. Miren, qué lindo sorgo. Y lo que mostraba del rastrojo, ahí está la camioneta de Juan, y una reunión de las tantas, y uno mueve el rastrojo y hay vida, y los animales comiendo. A ver acá que estamos mostrando. Cobertura de sorgo, trigo en labranza convencional. Acá estoy bien mezcladito con las transparencias. Ya lo mostré esto. Acá llevando el agua a la parcela para que bosteen, otra forma, que lo están haciendo varios. La bosta, muchas bostas en el campo, ¿no? Para que generar toda esta cadena de biodiversidad. Y ustedes ahí, esta foto que ya les mostré, bien diversa. Y por ahí dicen, oh, pero tenés un cardo ahí. Y también acá hay un concepto que nosotros hablamos de otras cosas. No son malezas, no, son plantas espontáneas. Y estas, nosotros también ahora les llamamos plantas protectoras. ¿Saben por qué? Miren, ahí hay un cardo. Uy, qué problema el cardo. Me acerco al cardo. ¿Y quién está ahí? La vaquita. Y entonces la otra vez un encargado de un campo me dice, claro, porque las vacas se comen todo, menos los cardos se lo van a comer. Por eso deben estar ahí, dice. Y sí, son plantas protectoras, ¿no? Que tienen que estar. Y cuando, bueno, nosotros consumimos mucho las flores de cardo, eso que tienen un nivel nutricional muy alto. Bien, bueno, acá el trébol, ¿no? Y bueno, a través de 6 años y 9 cultivos, lo que se hizo todo en el modelo agroecológico y todo lo que se fue haciendo en la parcela de al lado, ¿no? Bueno, ahí están los rendimientos, que ya hoy son muy parecidos. Bueno, acá la cantidad de agroquímicos que se usó en uno y en el otro. En este al principio se usaron 390 kilos. A ver cómo está esto. Mucho que no lo veo. Bueno, pero para ir concreto al análisis. Después de estos 6 años y medio, el agroecológico, miren el costo. O sea, en ingresos netos están iguales, pero este tiene menos costos y el otro casi el doble. Y el margen... Acá hay un 56% de diferencia, no es el doble. Y el margen bruto, miren, 121% más de margen el agroecológico que el actual. ¿Por qué? No es que ingresó más plata, sino que gastamos menos plata. Y eso da estabilidad. Cuando eso lo llevamos a energía, el modelo drogadicto siempre pide más droga y el otro cada vez nos independizamos más de las cosas que vienen de afuera del campo que hay que poner plata. Bueno, y cuando medimos acá la eficiencia,
hay mucha más eficiencia, 6 contra 3 y pico. Bueno, sigo. Acá también, muestreo de suelo para evaluar calidad, bueno, distintos indicadores de calidad. Lo voy a pasar rápido. Miren qué linda esta vicia, ¿no? Con avena, pero... Este es un ensayo que hoy les comentaba algo usando el calendario biodinámico, teniendo en cuenta que lo de arriba, a ver si juega o no juega. Si yo muevo la tierra en cualquier día, puede pasar cualquier cosa, pero si empiezo a entender que hay días en que las plantas nacen más rápido, como son los días que se les llama de hoja, que por detrás de la luna hay una constelación que tiene que ver con el agua, yo puedo mover la tierra y ahí hacer que nazcan todas las plantas, y después esperar 2 o 3 días, pasar una rastrita de dientes, las mato y ahí siembro, y siembro en un día de fruto, porque si estoy esperando cosechar granos va a ser de fruto. Y eso lo hicimos, ahí en lo de Juan, en 40 hectáreas, con 2 variedades, monitoreado por el INTA, y cambiar la rastra de diente un día, de pasarla un jueves o pasarla un viernes, que cambiaba de hoja a fruto, hizo que en esta variedad tuviéramos 200 y pico kilos de diferencia, y en esta casi 400 kilos de diferencia. O sea que no es lo mismo cualquier día. Y eso es algo que es fácil y se puede aprender, y el calendario es gratuito, está en Argentina en la página para descargarlo gratis. Bueno, esta es otra cuestión. Hoy alguien, un ingeniero amigo, me preguntaba, hablaste de la trofobiosis, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? Lo que estabas diciendo con respecto a cómo se alimentaba las plantas artificialmente con mucho nitrógeno y fósforo, estaba siendo un poco vulnerable el cultivo, y que era la teoría de la trofobiosis de Francis Chabouzou en 1987. Es algo viejo, ¿no? La teoría esa, un francés, Chabouzou, dijo que de acuerdo a cómo nos alimentamos, nos vamos a enfermar o no nos vamos a enfermar. Pero para mí, yo tenía esa teoría, pero no explicaba todo. Y en realidad, como alguien por acá decía, la energía, el optimismo también juega. Y otras cosas más. Que hoy lo dice la ciencia cuántica, me estoy metiendo en un lío bárbaro, y la teoría de cuerdas, que hablan que no hay 3 dimensiones, sino que hay 11, y que convivimos con muchas energías. No vamos a hablar de espíritu y de esas cosas, pero qué sé yo, por ahí a alguno se le ocurre que estoy diciendo algo de eso. No, pero hay energías. Entonces, cuando yo me meto en el tema de la biodinámica, fue un poco también por Juan, porque cae un alumno, ingeniero agrónomo, que nosotros hacíamos reuniones de profesionales, y dice: Eduardo, estoy leyendo biodinámica. ¿Qué es eso? Y bueno, no sé, digo, tráeme un libro. Entonces me compra el libro de las 8 charlas que dio Steiner, y agarro y se lo doy a Juan. Digo, léalo usted, Juan, que tiene tiempo yo. Y no viajaba tanto como ahora. Y voy al otro mes, porque ahora casi ni voy todos los meses, antes iba todos los meses. ¿Qué tal, Juan, el libro? Y nosotros nos tratamos de ustedes con Juan y nunca lo había escuchado decir una mala palabra, nada. Y me dice: uy, me agarré un pedo bárbaro. Juan, ¿qué pasó? ¿Qué está en alemán? ¿Cómo es esto? Y me dice: no sé, este señor dice cosas que yo no entiendo nada. Dice: pero me parece que hay algunas cosas que pueden ser así, dice. ¿Sí? ¿Cuál? Y como hacer dice que no es lo mismo si llueve en luna llena que si llueve en luna nueva, que es distinto. Que la lluvia tiene otra energía. Ah, qué interesante. Si lo dice Juan, que es un observador, ¿eh? ¿Y vamos a hacer un curso? Bueno, vamos, me dice. Y se daba un curso en el norte de Santa Fe, 1100 kilómetros donde vivía yo con él, ahí cerca, ¿no? Y llegado el momento, no me acompañó, me fui solo. Así que yo estaba ahí como ingeniero nuevo, mirando todo eso raro. Y bueno, y ahí me empecé, fue un camino de ida con la biodinámica, y soy docente en eso, y la verdad que ayuda mucho ahora estamos con los médicos antroposóficos, con filosofía antroposófica, y el otro día, si ven ese programa que sacó la televisión alemana, teníamos reunión del grupo de Guaminientos, estaban filmando y queríamos charlar de unos ajustes de la avena con vicia, con otras especies, y no sé cómo, yo había hecho un resumen y empiezo a hacer el resumen y empiezo a hablar de la muerte, de la vida, de los cuerpos etéricos, astrales, y los de la televisión me miraban y filmaban y decían: pero vos hablas de eso. Y bueno, se da. Y vino una señora y dice: yo es la primera vez que vengo al grupo, pero voy a seguir viniendo porque me interesa esto de la muerte.
Estaban todos así, ¿no? Ayer arrancamos con la soja hablando de esto. Y nos subimos al micro, entonces con los brasileños veníamos discutiendo que ellos la biodinámica, no entiendo, decía en el calendario, me decía Irene, una de las especialistas, pero digo, ¿cómo no lo vas a entender si vos sos súper especialista? ¿No? Entonces cuando ella vio que empezamos a hablar de la luna, la gente, todo estaba así, ¿no? Dice, ¿cómo estaba la gente? Nos subimos al micrito y empezamos a charlar, entre los tres, ¿viste? Y los estudiantes que venían atrás, no sé si hay algún estudiante de ayer, me dijeron, no, queremos que hable en voz alta, porque queremos escuchar nosotros también lo que viene. Y eso es lo que tiene, ¿no? Tiene una cosa que la agroecología, la biodinámica, nos vuelve a recordar el sentido de nuestra vocación. Nos vuelve a acercar a la tierra como al productor, a entender que estamos trabajando con un organismo vivo, y eso cambia. Y nosotros trabajamos con la gente que quiere y que le parece que hay que ir por ese camino. No vamos a ningún campo ni a ningún municipio que no quiera eso. Es como decir, vamos donde nos invitan, no vamos a ningún lugar que no nos invitan. Y miren esto. Congreso de Agroecología de La Plata, como el que va a ser ahora el año que viene, en el 2015. Yo estaba encargado de preparar el posgrado, que era visitar los campos que teníamos. Un lote que venía de sorgo, el otro lote también. Se hacen las mismas labores, se usa la misma semilla. Arrancan sembrando, siembran un lote y siembran el otro. Cuando vamos con la gente, un lote estaba enfermo, el otro no. Y la trofobiosis, venían igual, la misma rotación, la misma semilla, todo igual. Lo que nosotros estábamos viendo, que ya no estábamos anticipando, que veníamos notando que las lluvias se estaban dando con lunas fuertes. Esto en Argentina lo estamos usando en las canchas de golf. Estamos cortando el césped con las lunas y hemos bajado el consumo de gasoil porque estamos cortando menos el pasto y menos hiriendo las plantas. Bueno, entonces, cuando la biodinámica, esto es muy raro, dice que cuando el agua tiene mucha energía, cuando llueve en lunas muy fuertes, el agua tiene mucha energía. Luna fuerte es luna llena, que está en perigeo, que es la luna está más cerca de la Tierra, y por ahí. Sí, pero cuando está en perigeo y ascendente, es que la luna está para arriba. La luna va así para arriba y después para abajo, y cuando va para arriba es mucho más fuerte. Entonces, si uno solo mira las fases, tenés un ritmo que puede estar atenuado si la luna está más lejos o más cerca. Entonces, cuando uno interpreta todo eso, pero es sencillo, ¿no? Entonces, todo igual era, pero veníamos con lluvias jodidas. Lo único que encontramos diferente es que el primer lote se sembró en días de flor y después cuando pasaron con la sembradora del otro lote quedó en días de fruto. Eso era lo que entendimos. ¿Qué hicimos? ¿Y qué dice la biodinámica? Que cuando el agua tiene mucha fuerza, el agua entra en el suelo. Discúlpenme si les parece mucho bolazo, pero la energía supera el nivel del suelo. Entonces los hongos que son del suelo se van arriba de las plantas. Entonces hay un desfasaje de lo telúrico, que es la tierra, con lo cósmico. Entonces hay un preparado que nosotros hacemos en los campos que es de silicio, ¿no? El cola de caballo también tiene silicio y se utiliza, pero este es un preparado que se hace con cuarzo molido. Aplicamos y se agita en forma homeopática. 5 gramos por hectárea. Miren lo que pasó. Entonces, en el lote que venía bien lo dejamos, dio 3.536 kilos. Y a este lote lo partimos a la mitad. Uno pusimos 501, así se llama el preparado, y al otro no le pusimos. Miren, este que es el mismo lote, ven lote 12, le sacó casi 1.000 kilos de diferencia. Y este superó a este. El sílice aumenta la fotosíntesis. Cuando lo aplicamos en el Valle de Río Negro para peras, para manzana, no solo que controla hongos y ahí lo mezclamos con Equisetum, sino que mejora la calidad de la fruta. El otro día un camionero le dijo al productor, ¿qué le están poniendo a la manzana que tiene tanto olor a manzana? El último ensayo que le hicimos este año para una empresa grande, los Werten, que tienen bancos, que están haciendo unas pruebas,
todos los campos que tienen arrendado todo alrededor, fungicidas, nos pasamos por arriba del avión, hicimos, no me acuerdo cuántas hectáreas eran, sin nada. Y a lo último le pusimos 501. Mejoramos en 1% la proteína. Y esto ya lo hemos hecho en otros lugares. Porque en el último periodo aumenta mucho la calidad. Da más sabor, da más proteína, porque mejora la fotosíntesis. Como ser en las canchas de golf, ahora la otra semana dejé, porque ahora que viene el otoño y falta luz, para que le empiecen a aplicar, para que estire un poquitito el verde de las canchas. Una locura. El hongo no disponibiliza el silicio. No, el hongo está arriba. Que se fue del lugar donde Está arriba porque es incómodo estar abajo. Y se va arriba a la planta y empieza a accionar sobre la planta. Porque es una teoría media de energía, ¿no? No, el silicio es porque hay un concepto parecido con las hormigas y todo eso. Cuando uno fertiliza, el otro día me preguntaba un asesor para unas frutales que decía que en los arándanos tenían mucha hormiga. Bien, cuando uno tiene mucha hormiga es porque a lo mejor está fertilizando mucho el suelo. Entonces hay mucha fuerza del suelo y todos los bichitos vienen a restablecer ese equilibrio, le ponen como una mano arriba, pará, no crezcas tanto, serenate. Miren cómo será en Mendoza, otro colega, tenían problemas con hormigas en los viñedos biodinámicos que certifican Demeter, un problemón grande con hormigas. Aparentemente hay una idea que hay una capacidad en el aire de bichos. Hay hasta una cantidad de bichos. ¿Qué hicieron? No sé si fue de casualidad, que empezaron a meter muchas abejas. Las hormigas se fueron. Claro, cuando la fruta, el vino, el uva, está mal, la abeja también pica pero la abeja agarra los cajones y te los lleva. Y no le da tiempo a la hormiga a meterse. Entonces cosechan todo, vuelven a traer las abejas. Y ahí fue ocupar casi como lo que estamos diciendo para las malezas, ¿no? Bueno, nos vamos. Todo en una charla no se puede. Es mucha ansiedad, capaz. Sí, dale. ¿Fue qué? No te escuché. Lo que pasa es que los agrónomos hablamos de buena distribución. Me metiste en un lío. Si te muestro las fotos, porque este preparado tiene que ser de gota muy finita y es para arriba en vez de para abajo. Re loco. En cambio el otro, que hay otro que se aplica para... Estos son para cultivos extensivos, que es para mejorar la humificación. Ese es gota grande, pero no tiene este concepto de sustancia. La homeopatía tiene diluciones. Te dan un remedio, un médico homeópata aprobado en Alemania, que te da una D15, una D12. Ahí no hay más sustancia. En realidad el agua tiene la imagen de esa molécula, pero no está la molécula. Y actúa igual. Es bastante complejo. Acá el señor está haciendo así como con la cabeza. Cuesta. Mirá, yo ayer con los brasileños fue todo 3 días tuvimos. Y el titular, y es muy lindo, el titular de la cátedra de agroecología, que tenemos muchos de estos trabajos, son hechos por ellos. La primera vez que vinimos, o sea, pasó que Colonia Valdense me invita a dar una charla. Y a él también. Entonces, esa charla que hoy comenté algo, él da primero y yo doy último. Entonces yo decía, bueno, no puedo hablar mucho de biodinámica porque está acá Santiago. Y yo voy a dar clases, doy una clase en su cátedra, y hablo un poquito de biodinámica. Y sus docentes dicen, Eduardo, habla más de biodinámica. Y le digo, Santiago, ¿hablamos más de...? No, no hay tiempo, me dice, no hay tiempo. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Ya me preguntaba de permacultura, yo no sé nada de permacultura, ¿viste? Le falta este flaco. Y bueno, uno anda ahí por los caminos, ¿no? Y bueno, esto será... La otra, hace mucho, estamos hablando, viene un grupo de guaminí muy grande, y estamos con Juan, que le gusta mucho la biodinámica. Entonces empezamos a hablar de biodinámica, que Juan estaba recontento. Y entonces un ingeniero agrónomo dice, se acerca, dice, gracias por hablar de biodinámica. ¿Por qué? Dice, porque mi primer trabajo me dijeron para ir a una bodega biodinámica en Mendoza, y no sabía ni dónde comprar un libro. Nunca había escuchado de lo que era. Y esto me parece que yo no puse la transparencia, pero siempre pongo una transparencia, es ¿por qué se enseña un solo tipo de agricultura? Si hay muchas, ¿por qué la facultad no enseña todas? O la mayor parte.
Todos somos iguales, todos vamos a estudiar lo mismo. Los productores quieren hacer la misma agricultura, todos. ¿Por qué se llamará agricultura? Cultura del agro, ¿no? Esto es monoagro. Bueno, en Argentina es agroindustria. Ya el hombre desapareció. Bueno. Ya voy a pasar rápido esto porque... Bueno, esto es lo mismo que quería mostrarles cómo en el campo con el vecino le dio 5.400 kilos, a Juan 5.100, pero el costo fue de 100 y pico y el otro mucho más. Ah, no, esto es el rendimiento en diferencia. O sea que este tiene que, como ahora, yo un poquito miraba los números de Uruguay, en la soja, no queda casi nada. Con el arrendamiento los costos están, si les rinde 2.400 kilos, le quedan 400, 500 kilos. O sea que si no tenés la suerte que te rinda 2.400, perdiste plata casi. Entonces la importancia de entender esto que nosotros decimos, el rendimiento en granos libre de costos. A pesar de que al vecino le rindió más, a Juan le quedó más en el bolsillo. Bien, voy a ir pasando esto. La fragilidad, ¿no? Cuando analizábamos, cuando empezamos a hacer estas experiencias comparando empresarios y eso, cuando íbamos, algunos eran alumnos que tienen 2.000, 3.000 hectáreas, y uno me dijo un día, Eduardo, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros los productores somos como los pintores. ¿Cómo? Y te sacan la escalera y te agarrás de la brocha. Nosotros vamos por el rendimiento, no me hablé de bajar los costos. Eso le gustaba, le parecía interesante. Bueno, rápidamente la primavera, un campo de 5.297 hectáreas. El otro, bueno, no lo mostré, pero la Aurora hablé bastante, es un campo familiar. Este es un campo empresarial. Y acá el dueño, que es un ingeniero agrónomo, Amadeo, dice, la agroecología es lo que más me rinde económicamente, porque al bajar o eliminar los costos agroquímicos, se incrementa la ganancia porque logramos un rendimiento similar al de otros campos que gastan en esas cosas. Ya está canchero. Y fíjense lo que pasó en este campo. Usaba 9.000 litros de glifosato, bajamos a 4.800, después a 3.200, a 1.800. Y este año, a diciembre, llevábamos 0 de glifosato. Y después el encargado, que está jodido del hígado, está hecho pelota, no le puedo pasar un mate, me dice, no puedo tomar. Cuando ve un yuyito dice, yo les dije que había que pasar, lo peor que te... Entonces nos agarra de vacaciones y hay que pasarle, porque la soja está sucia y no le pasamos a todos los lotes, pero terminó pasando 600 litros para todo el establecimiento. Se reemplazaron las 1.000 hectáreas de barbecho químico por todos cultivos, ¿no? Y bueno, hubo un cambio grande en todas las formas de hacer los cultivos, las rotaciones, ven ahí los maíces con vicia, ¿no? Esta foto que ya la pasé, esta también. Y acá podemos ver de nuevo de esta empresa cómo todos los costos a la baja. Esto desde que empezamos a trabajar en agroecología, todo a la baja. Los rendimientos, algunos estables, pero todos rendimientos hacia arriba o parecidos. Y si bajó el costo y el rendimiento es estable, el rendimiento en granos libre de costos, miren, todo a la suba. Y la ganadería, y cada vez más hacienda. Conclusión, el doble de renta. Y esto es lo que pasó. La renta se duplicó. Bien. Diga usted. Claro. Como son establecimientos grandes y estos son promedios, yo lo que pregunto es, ¿esta transición implica que vas cortando a lo bestia sin poner nada o en todos lados pones un poquito menos cada vez? Lleva 5 años, aparentemente. Bueno, estoy viendo que más o menos se repite eso, ¿no? No, este empezó en 2015. En el 2015, en mayo, empezamos a trabajar.
No la tengo esa diapositiva porque... Y entonces llegó diciembre y me dice, mira Eduardo, todo lo que él pensaba sembrar y gastar, y algunos cambios que en mayo no podía hacer mucho, habíamos gastado 25% menos. Y dice, yo que soy Samuel, dice, él se carga, ¿no? Esto es muy lindo, dice todo. Pero ahora, bueno, un poco capaz que también va explicando lo que voy a decir y después. Pero, primera cuestión, lo más importante es cambiar esto. Que primero arranca acá. Si yo siento que este flaco puede decir algo más o menos, excepto lo último, después va uno acá. Cuando uno tiene la decisión de cambiar, empieza a pensar cómo voy. Y vas, por ahí vas mejor, por ahí vení un poquito para atrás, después seguí. Por eso no hemos dejado en algunos campos de usar agroquímicos. Depende del lote, depende del año, pero hay una mirada. Por supuesto que antes venía el mosquito y se estacionaba y los bidones, todo eso afuera, todo eso. ¿No? Hay cosas que... Bien, miren, ¿cómo estamos haciendo este proceso de transición en Argentina? Bien. Decimos, los cambios drásticos suelen resultar en fracasos, ya que el sistema productivo se encuentra muy degradado, un suelo sin vida, baja diversidad de plantas e insectos, ¿no? Que esto es lo que se le llama biodiversidad funcional. Acá una cita de Enio Gutiérrez que decía, el que nace grande es un monstruo. Así que tranquilo, de a poquito. Entonces elegimos una parte, pero con una idea del todo, y empezamos a ver en qué lugar empezamos a hacer algunas experiencias que nos vayan diciendo, esto anduvo bien, esto hay que mejorarlo. Experimentar en los propios campos el modelo de la revolución verde, que viene todo de afuera, investigan en las estaciones experimentales y te hacen la transferencia. Vos tenés que hacer así y así. Eso no es nuestra idea. Eso es algo no experimental, no es en un campo de un productor. El modelo es endógeno, es participativo. Esto permite recuperar y poner en práctica nuestra capacidad de investigar. Todo el mundo se pone mucho más contento porque siente que puede tratar de entender un poco más. Y cuando volvemos a recuperar las ganas de investigar, viene la curiosidad. Y eso es un gran motor. Investigar en nuestros propios campos a través de la investigación, acción, participación. Diseñar parcelas experimentales, comparar resultados, medir. Y acá estamos, ingenieros mirando, con productores que están viendo ahí qué pasaba, ¿no? Participar. No estamos formados para participar, y esta, al menos en Argentina, ¿no? Y esta es una capacidad fundamental para sostener estos procesos de transición. Mientras aprendemos a aplicar este enfoque agroecológico, aprenderemos a participar. ¿Cómo? Informándonos, opinando, decidiendo. La decisión es el aspecto político y es lo que permite construir nuestra libertad. Y realizar este proceso junto a otros, acompañándonos en estas experimentaciones, intercambiando los resultados, discutiendo sobre esos resultados. Generamos un proceso muy nutritivo, ya que están en juego los saberes de diferentes personas con diversas experiencias. Y para esto es necesario, buscamos recuperar el valor de la solidaridad y construir la confianza. Esto es algo que nos han hecho perder la confianza en el otro. Y ya lo estamos viendo, porque los alimentos tienen cosas que nunca nos dijeron, ¿no? Y hoy estamos muy degradados en la confianza. Y es volver a construir confianza en el otro. Y en especial, y mucho más fácil, en el que tenés al lado, el que ves, el que mirás. Solidaridad recupera la ética y la dignidad de las experiencias que realizamos en nuestros campos y del diálogo e intercambio con otros productores y profesionales. Surgirá el conocimiento que este lugar necesita en este momento, ¿no? Y realizar este proceso junto a otros es importante porque el proceso realizado en un sistema de producción adquiere otro significado cuando forma parte de un proceso organizado a nivel regional, donde otros están descubriendo nuevos conocimientos y nuevas formas de producir. Construyendo redes, se potencian las acciones, una fuerza política. La organización permite el flujo de información entre productores, fomenta la creatividad en las estrategias y nos permite estar listos cuando
se dan las condiciones políticas para mejorar nuestras condiciones de producción, comercialización, fortaleciendo el vínculo con los consumidores, aliados estratégicos. Y acá está la Feria Agroecológica de Córdoba, trabajando, y después de una asamblea, ¿no? Otra foto de grupos trabajando, y ya terminando la charla, nosotros siempre decimos que volver a tener verdad en el pensar, que esto quiere decir coherencia. Los médicos antroposóficos dicen que cuando uno piensa una cosa y dice otra cosa, se le suele decir incoherencia, y que ahí arranca la enfermedad. La enfermedad arranca en esto, en la incoherencia. Después se traslada al ánimo, después a los órganos, y después voy al médico. Y ya llevo un tiempo que vengo mal y está acá. Por eso primero tenemos que trabajar con la idea, ¿no? Y por eso decimos verdad en el pensar, recuperar la belleza en el sentir y la bondad en el hacer. Y ojalá que la muerte nos encuentre muy vivos y no sea cosa que estemos muertos y nos entierren dentro de 20 años. Así que muchísimas gracias. Pero bueno, realmente no hay palabra. Emocionante. ¿Hay alguna más pregunta para hacer? Él tiene voluntad de contestarla. Si alguno tiene alguna inquietud, está bueno colectivizarla, aprovechar esta instancia. Muchas gracias antes. Sí. Apareció muchas gracias antes de terminar, en realidad, porque venía esta parte que le habíamos prometido, que es la red, la RENAMA. Pero para hacer un poquito de respire, podemos echar alguna pregunta sobre lo ya hablado y después pasamos a la segunda parte. Vamos a pasar de adelante para atrás, ¿sí? No, la pregunta es bastante concreta. Cuando se habla de los efectos nocivos, siempre se remite al glifosato, básicamente en su afectación a la microbiota de donde sea. ¿Qué ocurre con otros que yo no conozco, pero que se llaman Preside, Benseguid, etcétera, etcétera, 2,4-D, yo qué sé qué? Es peor. ¿Quedó claro cómo será la cañada, no? Bueno, ¿sí? Eso tiene una cantidad que va a mejorar la actividad, la calidad de negocios,
todo eso que hasta de los griegos. Lo que nosotros tenemos miedo de una cosa, que cuanto más tiene en un foco que está acá en la superficie, va a ir a terminar, el curso de agua, va a degradar más las aguas, va a terminar degradando más el suelo y vamos a terminar acelerando este proceso de degradación. Digo, hay una posibilidad de generar de microbillas, eso, inoculando algo que voy a poder generar ese proceso de generarlo. ¿Evitarlo ese proceso? ¿Evitarlo? Acelerarlo. La solubilidad del suelo. Sí. O sea, los microorganismos beneficiosos. Sí. Poder inocularlos en el suelo como para acelerar el proceso de respiración. Y hay bacterias solubilizadoras de fósforo, pero me parece que ojalá en la medida que se hace más masa crítica, que estén todos acá y otros lugares y otros municipios y hablan, y hay gente que ha venido de lejos, eso va generando masa crítica, que el modelo de salida, y que lo diga el ministro, sea aumentar el riego. No sé, me parece que con lo que hemos charlado cada uno tendrá una imagen de qué conviene, ¿no? Pero me parece que es lo mismo que me dijo ese productor. Nos sacan la escalera y me agarro de la pinceleta. ¿Vamos de nuevo por más rendimiento? No habrá que pensar en hacer las cosas, porque ahí, en esto que hoy nos dan los números, no se está poniendo el costo ambiental. Si ahora le agregamos el costo ambiental, es inviable que hagan eso. Exacto. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Eduardo. Yo quiero hacer una pregunta hoy que era sobre el análisis del suelo en un análisis cromatográfico. Pero quiero fundamentar un poquito. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido los agrónomos y que nos desafinamos, por ejemplo, con los aportes de la Facultad de Ciencia, que tiene otra visión, es que hemos estado viendo la realidad de una forma muy compartimentada, ¿no? Hemos visto cómo cultivar o cómo criar sin darnos cuenta de que había otros enfoques, otros ámbitos de la visión. En el análisis del suelo, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos en la ciencia es que queremos medir todo. Y no todo es medible, me parece. Hay cosas que sí que se pueden medir y cosas que son muy difíciles de medir. Porque la realidad es muy compleja. Entonces, la pregunta es esta. El análisis cromatográfico da la impresión que se basa en una observación de colores, de la sustancia, cómo se distribuye, y nos apartamos un poco de la medición, ¿no? Nos manejamos más en un diagnóstico más difícil de realizar, porque en realidad nos manejamos a ver cómo se presentan los colores de una solución del suelo que se colocó en carta de plata y con papel. No conozco demasiado. Una de las cosas que me gustaría sería que en San José viniera una científica, Natalia Bausa, que propone ese aprendizaje de analizar el suelo con otro enfoque. Analizar el suelo no como lo analizamos antes, que analizamos el porcentaje de materia orgánica, la cantidad de fósforo, el potasio, pero no analizamos los microbios, las bacterias, los hongos. Bien. ¿Qué? Yo me meto en cada lío. A ver. La ciencia ha tenido un inconveniente. Ayer decía el brasilero Paulo, decía agroecología es mirar lo mismo pero con otros lentes, ¿no? No es que lo que estudiamos en agronomía lo tenemos que tirar, es que se ha hecho con un enfoque. Y ahora todos esos conocimientos los usamos, pero los repensamos con otro enfoque. Y eso nos da respuestas totalmente distintas y pensaría distinto a lo que pensaba si fue el ministro que dijo eso, ¿no? La otra cuestión es que esto, cuando yo hablo de energía y esto parece un bolazo, pero resulta que nosotros investigamos con los sentidos. Los sentidos son los sensores del cuerpo físico.
Oler, ver, medir, tacto, son los sensores del cuerpo físico. Yo puedo estar muerto y está en mi cuerpo físico, pero yo puedo estar dormido y ya está en mi cuerpo físico, y para la antroposofía ya tendrías el cuerpo etéreo, la vida. ¿Vamos hasta ahí? Yo con los instrumentos del cuerpo físico no puedo medir la vida, porque es otra dimensión. Entonces, con los instrumentos que nosotros tenemos, con el pH, con la medida de calcio, eso es una cosa. Decime, ¿qué porcentaje querés a tu mujer? ¿Dónde está la mujer? Pues, tirame un porcentaje. ¿Qué porcentaje de salud tenés? Entonces la cromatografía, ese análisis que él habla, viene de la antroposofía. Y lo que mira con esos colores es la vitalidad de algo. Desde un jugo, desde una leche, se puede comparar una leche pasteurizada, una no pasteurizada. Mide la vida, cosa que no ha sido aceptada. En Rosario vive una bioquímica que trabajó 30 años en Alemania y lo hacían para ver el estado de salud que tenías. Nunca fue aprobado. Un container tiene lleno de fichas. Y esto la ciencia no te lo prueba. Para mí es espectacular, porque si alguien de antemano te dice, guarda, yo fui a una médica cuántica el año pasado, y me dijo, el riñón no anda del todo bien, tenés que hacer esto, tenés agroquímico, no me conocía, tenés agroquímico, esto. Me dio una serie de cosas que yo la verdad me siento re contento con lo que me pasó, ¿no? No me dio remedio, me dio té de perejil, me dio esto, me dio lo otro. Así que bárbaro. Digo, eso fue una cromatografía casi que hice. Entonces, no sé si queda claro, la vida con los instrumentos que usamos no es fácil medirla. Y la cromatografía ofrece ese tipo de análisis. Tarararán, 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 tarararán. Vamos a redondear las preguntas, si no se nos vamos al divague. En realidad no es divague, sino que estaba más bien, quería centrarme un poco en lo último de lo que hablaste. Comparto completamente todo lo que dijiste antes sobre la agroecología, y bueno, ese cambio que tiene cada vez de paradigma, ¿no? El pensamiento de ver a la tierra más bien como un ser vivo y no como un bien mercantil que después sacamos productos para aportar a un mercado. Entonces me quedo un poco más con eso que decías ahí, sobre todo la intención, seguridad y eso, de construcción de conocimiento crítico, porque me parece que lo central de la agroecología también es eso, la cuestión social, y tampoco en esto de que estaban hablando acá, que cuestiones que no son tan medibles, pero que sí son aplicables. En ese sentido, creo que hay una gran pregunta de fondo de todo esto, es que si realmente nos damos cuenta o si imaginamos que la agroecología tiene que ser propiedad del imaginario colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos realmente debemos estar convencidos de para qué se va a hacer. Se va a hacer la agroecología como algo para aportar al mercado o como un medio de vida. En ese sentido también debemos replantearnos qué estrategia estamos tratando de llevar adelante nosotros en el Uruguay, porque vos fijate la estrategia en Argentina, pero tenemos que contextualizarla acá también. Acá en Uruguay uno de los grandes problemas que tenemos es la despoblación rural. No población campesina en Argentina, porque es un sexual, son campesinos acá en Uruguay son productores, pero hay que ver cómo estamos instrumentando eso nosotros, cómo realmente estamos estableciendo las relaciones entre los tres productivos, los pequeños productores, y de qué manera hacemos que se lleguen a cuestiones de cooperación que vayan más allá de lo que puede ser una cooperativa de consumo que tiene. Entonces, en ese sentido, no era una pregunta, sino que era un poquito más afirmar eso último que me dijiste, porque me parece una cuestión central también. Lo central de los procesos productivos, uno de los espacios centrales es la cuestión social, y creo que esa es una abordada también de los pilares de la
Era eso nada más que quería contar desde esta perspectiva. Me parece fantástico y es una filosofía de vida. Nosotros hace muchos años que estamos en este trillo. Eduardo, el compañero Arnava, el que recién hablaba, que nosotros le decimos que es el filántropo del grupo nuestro, fue fundador de la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay hace muchísimos años. Y entramos en esta porque estamos convencidos de lo que le falta a la producción de alimentos es amor. Y lo que le falta es gente con sentimiento. Hoy estamos en el 5% de la población del Uruguay. Y si esto sigue así, no va a quedar nadie. 5% a nivel rural. A nivel nacional, sí, la población rural. 5%. El último censo. Ya debe ser menos, lamentablemente, porque van en un decrecimiento de alrededor de 1.000 productores por año. Entonces, por supuesto que esto apunta a eso. Es decir, nosotros queremos frenar y necesitamos la sociedad civil consciente. Y en eso estamos, si traemos conocimiento para compartir bien horizontal y para que la gente tome conciencia. Y cuando promovemos cosas como recientemente la red de agroecología conjuntamente con la departamental de salud pretendió que se votara una disposición a nivel departamental para preservar la vida de los pobladores rurales, es pensando en eso, obviamente, en la salud de todos y en cuidar a la gente que queda produciendo, porque si no todo se va a sintetizar en pools de siembra y producción a distancia, sin gente en la tierra, sin gente sintiendo lo que es la producción de alimentos, que es lo más sagrado. Así que me parece fantástica tu interpretación y estamos en el mismo trillo y creo que todos los que estamos acá estamos motivados por eso, que es una necesidad imperiosa cambiar el modelo productivo, porque ya hoy no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Nunca se pudo y ahora mucho menos. Esta horrible realidad que tenemos de la contaminación de todo nuestra cuenca